Bueno, estamos con el capítulo sobre el goce como absoluto, y en esta parte Lacan se va a interrogar entre las relaciones entre el saber y la verdad, en esta primera parte de la clase, donde lo que él va a plantear es que de alguna manera, para lo inconsciente enuncia una verdad cuya propiedad es que no podemos saber nada de ella. Entonces, en algún lugar sería verdadero entonces que no es posible saber nada en relación a la verdad que nos habita. Entonces esto lo lleva a Lacan a preguntarse, ¿sería el psicoanálisis una ciencia sin saber? Porque el psicoanálisis plantea, no es un saber sobre lo sexual, no es un saber sobre lo sexual. Porque en el psicoanálisis lo que atañe al saber sexual se aborda mediante la prohibición que puede pesar sobre ese saber. Es decir, acá nos está indicando, tal como lo plantea Freud, que de alguna manera nosotros abordamos, de alguna manera en el desciframiento de todas las formaciones del inconsciente, la posibilidad de un saber que está atravesado por la represión. Es decir, hay una transformación y la necesidad de indagar sobre un saber que está, de alguna manera, en el caso de la neurosis, reprimido, afectado por una prohibición. Esta prohibición se ejerce, dice Lacan en la clase, afectando a cierto allí, el lugar donde eso habla. Esto conlleva estar preocupado por la cuestión del saber. Él dice que justamente esta prohibición, esta cuestión de división subjetiva, afecta a este lugar donde efectivamente el sujeto se pregunta, quiere saber por qué le pasa lo que le pasa, ¿no? En qué condiciones de goce está de alguna manera entramado. Entonces hay un saber, que sería el saber inconsciente, que no se sabe, pero lo fundamental es que preocupa. Sin embargo, él plantea, bueno, para cada uno hay un saber imposible de ser sabido, pero sin embargo hay un saber del psicoanálisis. Y lo que él va a configurar o lo que va a plantear en esta clase es que el psicoanálisis descubrió los modos de producción de una satisfacción, ¿no? Al modo marxista que descubre los modos de producción, ¿cierto?, que están estructurados en el discurso capitalista. El psicoanálisis descubre los modos de producción de una satisfacción que serían los montajes pulsionales. Entonces, algo se satisface allí, en estos bordes, que no son el cuerpo anatómico, pero que se apoyan en estos orificios, ¿no? ¿Cómo definir esta satisfacción? ¿No? Entonces, Lacan ahí se plantea, es una satisfacción rara, porque en general pareciera ser que en este montaje pulsional algo no funcionara, porque siempre estamos llamados, en lo que sería la demanda analítica, a desmontar estos montajes. Quiere decir que estos montajes producen una satisfacción, pero no la pueden regular. Si no es una satisfacción, vamos a decir así, feliz y lograda, ¿no? Entonces, en el campo psicoanalítico, va a decir Lacan, algo se inscribe como campo y como horizonte. Esto sería lo sexual. Es decir, que lo sexual sería nuestro campo y nuestro horizonte, alrededor del cual tenemos un saber bastante poco satisfactorio, porque él acá hace el chiste de que nadie termina un análisis sabiendo cómo tratar bien a su mujer, ¿no? Perdón, esto es lo que acabas de decir es el último párrafo de la página 190. Estoy en el punto 1 y 2. Estoy resumiendo los puntos 1 y 2 que no se pudieron grabar. Que no se pudieron grabar. La vez pasada. Ese es el punto
punto. Osvaldo va a tomar la última parte. Yo estoy resumiendo lo que dije la última reunión, porque esto no lo van a encontrar en el punto 3. Entonces, en función de este horizonte, las pulsiones se insertan en su función de aparato. Es decir, que no hay una primacía de lo genital, desde luego, pero sí hay una organización de lo pulsional alrededor del campo sexual. Entonces, él habla de horizonte y no de acto sexual. Hasta ahí el punto 1. Es decir, no hay acto sexual, porque él ya había dicho en el seminario del acto que nadie cambia su posición subjetiva a partir de producirse el acto sexual, sino que para llegar al acto sexual es necesario definir una posición sexual. De lo que se trataría es de saber, en el punto 2 plantea, es saber arreglárselas en este campo, ¿no? Es un saber hacer, un saber estar aquí. Y él va a decir una cosa muy interesante, porque se está allí sin saberlo. Se está allí sin saberlo. Esto me parece que es lo más importante de todo, ¿no? El engaño de la conciencia obedece a que ella sirve a lo que no piensa servir, por el tema, por supuesto, de la eficacia de la represión, ¿no? Él va a decir que se trata de un engaño, no de una equivocación, ¿no? Porque no es que la conciencia equivoca, sino que la conciencia se engaña, porque quien funciona con la equivocación sería el inconsciente, ¿no? Por eso va a decir más adelante que el inconsciente es una equivocación, ¿no? Y va a plantear que en esta función de engaño, la conciencia en realidad no beneficia a nadie, porque, digamos, el sujeto dividido, digamos, tiene que pagar por ese engaño, ¿no? Y entonces dice, el saber de la experiencia analítica es solo el saber que sirve para no dejarse engañar otra vez por el mismo cuento. Como diciendo, bueno, uno en el trabajo analítico va aproximándose a estas condiciones de engaño y de alguna manera pretende, bueno, evitar el campo de la repetición, es decir, no dejarse engañar otra vez por el mismo cuento. Y él va a decir que en realidad no se trata solamente de no dejarse engañar, no es un problema de saber y de quedar advertido, sino de un poder saber salir de allí y también de un saber entrar, ¿no? Es decir, como que él aquí ubica que no se trata meramente en el análisis de un trabajo en relación al saber y a lo que sería la conciencia y a lo que tiene que saber con el pensamiento, sino también con un hacer. Es decir, hay algo en la posición de goce que tiene que quedar de alguna manera resuelto. No lo resolvemos por la vía del estar advertidos o del saber. Entonces, ahí se trata entonces de estar advertido, no solo de estar advertido, sino de poder hacer otra cosa. Entonces, el psicoanálisis permanece, va a decir acá, que es una frase fundamental que va a trabajar ahora Osvaldo, permanece en el umbral, ¿no? Como que hay un umbral donde, bueno, este trabajo queda suspendido y él va a decir que hay que dejar ser, ¿no? Hay que, digamos, lograr que la misma lógica de este funcionamiento se despliegue por sí sola. Finalmente, él va a plantear a la verdad, ¿no? Como deseo de saber, ¿no? Es decir, porque si el saber es lo que falta a la verdad, en su condición de falta, el deseo de alguna manera se pone, digamos, pone en causa, ¿no? A este movimiento de querer saber, ¿no? De querer encontrar, bueno, que es el famoso tema de Edipo, ¿no? Que es, bueno, él quiere saber de qué se trata y finalmente, bueno, se encuentra con una verdad insoportable, ¿no? Bueno, hasta ahí lo que trabajamos en la reunión pasada, bueno, y ahora sigue. Bueno. Ahora sigo yo. Sí, ahí te ves. ¿Ahí nomás? Sí. Está chiquito. No importa. Eso no tiene. No importa. No, porque bueno, la pantalla. Hola. Bueno, entonces,
vamos a tratar de ubicar este palabrerío, pero ¿Ahora estás en qué punto? ahora En el estamos, 3. ahora estamos, En el 3. yo tomaría la última parte para la última parte del 2, Claro, todo. Ah, la ultimísima parte del 2 para empezar con el 3. ¿Por qué? Porque da varios puntos acá que voy a tratar de, le estaba diciendo a Marité, voy a tratar de sintetizarlos después. Pero el tema es así. Recurre en principio, en el punto que estoy viendo, en donde dice que no hay muchas fórmulas que puedan enunciarse como verdades, dice acá. En el sentido de tratar de encontrar, de encontrar un discurso serio, ¿no? Porque esa es siempre la apuesta de Freud y de Lacan, y de lo que se puede decir en función del pensar psicoanalítico. O sea, de encontrar un discurso serio que dé cuenta de un real, ¿no? Entonces, acá se planteó el tema de Frege cuando decía, por ejemplo, para tratar, para ubicar, para ubicar la cuestión del número, tanto del 0 como del 1, tenía que finalmente caer en la cuestión de que, bueno, para demostrar que eso es así, entonces se dirige a los astros y dice, por ejemplo, tiene que hablar de las lunas de Júpiter. Para decir, no, ahí hay un 1. ¿Lo ven que hay un 1 ahí? Bueno, pero entonces dice, bueno, es recurrir a un antiguo prestigio, de aquello por lo cual lo real apareció primero como lo que vuelve siempre al mismo lugar. Por eso, porque los antiguos, ¿cómo buscaban la cuestión de lo real? Bueno, mira, todo lo que vos quieras, podemos decir todo, pero el sol sale todos los días, ¿no? Es decir, eso es lo que le daba realidad a lo real que planteaban los antiguos y la cuestión del pensar clásico. Claro, en el sentido de la sustancia, en el sentido de que, y ahora voy a ir a eso, en el sentido de la sustancia de ese uno, Cuando uno dice, ahí hay algo, si lo quiere llevar a una cuestión más incluso matemática, es decir, ahí hay un uno, ahí lo ven, todo el mundo lo ve. Pero el problema dice, pero tampoco se trata, por supuesto, para un matemático de enunciar como fórmula que conlleva la verdad de que 2 y 2 son 4, porque puede no ser verdad eso. Pero para que pueda que no sea verdad, a ese 1 hay que descompletarlo. O sea, no se trata entonces de plantear la cuestión de que estamos hablando, como lo harían los antiguos, por lo menos hasta estos últimos 300 años de la historia, en el sentido de ubicar al 1 como uno absoluto, es decir, como uno entero, es decir, el 1 entero de la aritmética y de la serie aritmética es un 1 que vale como 1. Vale como 1. Entonces, podríamos decir que 2 y 2 son 4. Pero el problema es que si tenemos un 1 que es medio chueco, medio débil, medio descompletado, que es a lo que quiere ir, fundamentalmente va la matemática moderna, digamos, ¿no? Si queremos hablar de un 1 descompletado, porque para nosotros es ese 1 que tiene que ver con lo que hacemos en el sentido psicoanalítico, en el sentido de que es un 1 llevado a esta línea, a un significante que no se contiene a sí mismo. Entonces, si estamos hablando de algo que no se contiene a sí mismo, estamos hablando de un 1 debilitado. Entonces, todo nuestro teorizar tiene que estar en relación a un 1 debilitado. Entonces dice acá, como fórmula, entonces conllega la verdad de un 4, pero puede ser una verdad, pues si por casualidad cada uno de los dos si en cada uno de los dos hubiera uno que fuera lo mismo, es decir, un 2 tan junto y tan
un 2 de unos tan debilitados que hacen 1, entonces ya no es 4, es 3. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiere decir acá? Entonces, por el lado matemático, entonces, no es posible buscar la cuestión de la serie de los números enteros. Si bien la serie de los números enteros sigue funcionando, para nosotros no es lo que nos conviene. Tenemos que buscar otra manera de decirlo. Que la verdad implique al deseo de saber y ninguna otra cosa, solo apunta evidentemente a hacernos pensar en tela de juicio precisamente esto. Y esta es la última, el último párrafo del punto 2. Entonces, en esta miga de esta estofa de lo que él quiere ir planteando, que la verdad implique de un deseo de saber y ninguna otra cosa, solo apunta evidentemente a hacernos poner en tela de juicio precisamente esto. Y si hubiera una verdad antes, así, si nosotros decimos, ese 1 es entero, bueno, Macano, y a partir de eso establecemos todo la serie seria que queremos organizar a través del número. Pero ¿y si decimos, y si antes de ese número hay algo? O sea, ¿cómo llegó ese? En el sentido de, ¿cómo llegó ese 1 a estar ahí? Entonces, aquí viene lo que yo insisto en plantear, que es prácticamente la cuestión heideggeriana. O sea, es el dejar ser, let it be, en el sentido de que para que haya 1, efectivamente tiene que haber un 0. Si lo queremos poner como número, sí, tiene que haber un 0. Entonces indica que hay algo, en efecto, que podría dejar ser. Es decir, si queremos tener un número entero, tiene que haber algo que lo deja ser. Es decir, ¿cómo se hace eso? Entonces dice, solamente que él interviene allí, y de un modo que nos interesa, más allá del umbral, de eso de que estamos nosotros presenciando esta cuestión y estamos tratando de pensar esta cuestión que viene, tras el cual permanece en la medida en que hace que nos preguntemos qué ocurre con el deseo de saber. Entonces, el tema es justamente, queremos encontrar el saber, pero ¿qué es el saber? ¿Cómo es el saber? ¿De dónde viene el saber? ¿Qué somos? Tiene que ver. Por eso volvemos a la pulsión, dice acá, y yo agrego mi goce de existir en esto. En esto acá pongo mi goce de existir. Como el propio Freud escribió, la pulsión es sin duda mitológica. Habíamos dicho surrealista. Era una cosa soñada, ¿no? Una cosa de un ensamble del sueño. Pero no lo es la suposición de que un sujeto se satisface en ella. Es decir, una cosa es decir que la pulsión es un impulso lenguajero, porque eso es la pulsión, es un impulso, si se quiere, hasta biológico, un impulso hasta biológico, pero que en nosotros ya es lenguajero, ya tiene que ver con el lenguaje, ya es nuestra estructura el lenguaje. Eso es la pulsión. Pero entonces, si hablamos de pulsión, de algo que tiene que ser satisfecho, porque eso es lo que viene planteando, entonces, ¿qué? Hay un sujeto ahí. Hay un alguien que necesita ser satisfecho en función de eso que lo impulsa. ¿Se entiende? O sea, ahí ya tenemos, desde mi punto de vista, el existente. O sea, tenemos un sujeto ahí. Tenemos alguien ahí que busca satisfacción. Alguien ahí. Freud dice la pulsión acéfala. ¿Cómo? Acéfalo, dice. Bueno, está bien. Hablando de la pulsión, ¿se acuerdan que dice acéfalo? Sí. Pero dice el sujeto acéfalo de la pulsión. El sujeto acéfalo. Entonces dice, ahora bien, perdón. Sí, perdón. Ahora bien, esto no es pensable, dice.
Sí, sí, ¿no? Cualquier paciente que viene, pero ¿qué me dice, doctor? ¿Qué me está diciendo? Yo estoy acá y punto. A mí me pasan estas cosas, ¿no? Si no se implica ya en la pulsión cierto saber. Cierto saber. Es decir, si estamos entonces con la pulsión y le indicamos que la pulsión, entre comillas lo digo, sabe algo, es que de alguna forma está argumentada. Está argumentada. Y ese argumento tiene que ver con el falo. O sea, el falo como tal ya está en la estructura lenguajera también. Aquí tenemos entonces dos cosas que vamos a ver. Tenemos al objeto A, que tiene que ver específicamente con la cuestión del goce, en relación a ese agujero que se autoperfora, como decíamos en su momento, ese cero, ¿no? Y al mismo tiempo, si tenemos un 1, además del 0, tenemos un 1 para poderlo pronunciar y hacer serie discursiva sobre eso, porque hasta el momento, si tenemos 0 y no tenemos un 1, no podemos hacer una serie discursiva. Ahí no hay nada de nada, sería nada de la nulidad a la cual no podemos hacer mención. Entonces, dice, ya en la pulsión cierto saber, argumentado, digo yo, de su carácter de sustituto sexual. Y ahí viene la palabra sexual. Ahí agrega la palabra sexual. Pero entonces, aquí habría que agregar, estamos hablando de este sujeto, pero ya estructuralmente estamos hablando del sujeto ya con su otro. Ya hay un otro ahí. Eso también viene con la estructura. Habíamos hablado en su momento de esto que, bueno, yo digo esta mónada diádica, ¿cierto? El sujeto es una mónada diádica, o sea, es algo unitario, pero que está en sí dividido en sí mismo. Ya hay un otro ahí. Y entonces, un otro en el sentido de la otredad, un gran otro. El gran otro con mayúscula. Claro. Entonces dice, de sustituto sexual. ¿Por qué? Y ahí creo que es una cosa muy importante esta. Es lo sexual porque sustituye, y ahí viene la sustitución, pensemos en la metáfora, lo sexual sustituye al sinsentido del goce. Claro, le damos orientación. O sea, le da una argumentación al goce. Porque el goce en sí mismo, an sich, como dice la última parte, ahora después lo vamos a ver, el goce en sí no tiene sentido. La existencia no tiene sentido. La existencia no tiene sentido. Entonces, necesariamente, nosotros hablamos desde un argumento que la argumenta, pero que en sí ella no tiene sentido. El goce en sí no tiene sentido. El goce de existir no tiene sentido. Entonces dice, ¿solo qué quiere decir entonces que no es pensable? Las cosas pueden ir tan lejos que se llega a interrogar el efecto del pensamiento como sospechoso, del pensamiento que se construye, como que estamos ahí. Lo que estábamos diciendo, es medio engañoso todo esto. Es ficcional porque efectivamente somos lenguajeros. Lo que no puede ser nunca, digamos, falso, digamos así, es el propio pensar. Podemos discutir nuestros pensamientos, pero no podemos discutir la verdad real de que estamos pensando, de que somos pensadores, el pensar mismo, ¿no? El pensar. Claro, ¿no? Entonces dice, quizá no sepamos absolutamente nada de lo que significa sustituir. Pues decimos, ¿qué es pensable? Digamos? Nos estamos sustituyendo por lo sexual. De lo que significa sustituir lo sexual. Lo sexual. El libro sexual. Es que la idea misma de lo sexual
puede ser un efecto de pasaje, y esto es central, me parece que es central en esta clase, me parece que acá se difumina toda una polisemia. Dice, es que la idea misma de lo sexual puede ser un efecto de pasaje por o de lo que está en el corazón de la pulsión, a saber, el objeto A. Esto es central, porque, es decir, si nosotros, digamos, tenemos que tener siempre esta cuestión de aquello que está ensamblado, de aquello que está, de una cosa siempre estamos diciendo otra, a la cual está ligada, está anudada, esa sería la palabra, está ensamblada, anudada. Entonces, es inevitable entonces que tenemos que ensamblar o anudar lo que venimos diciendo de la pulsión, que surge desde el A y también está ensamblada con el falo. Porque si nosotros podemos, digamos, hacer discurso con aquello que teóricamente no tendría argumento, como es el goce en sí, no podemos decir nada de él. Pero podemos decir en función de esta sustitución en lo sexual que trae el discurso fálico. O sea, estamos hablando ya de la significación fálica. Como saben, esto ocurrió hace mucho tiempo. Nuestra querida Eva le pasa la manzana fatal, lo que constituye, pese a todo, también un mito. Es decir, hasta el momento, Dios creó a Adán, le saca un pedazo de costilla y le hace a Eva, y están en el paraíso y todo va bien. Pero ¿el paraíso qué es? Es un paraíso biológico. Porque ahí no existen todavía. No tienen existencia. Para que haya existencia tiene que haber un goce. En relación al goce de existir, sustituido en función del goce sexual. Por eso dice la querida Eva con la manzana falda, lo que constituye, pese a todo, también un mito. De ahí en más, la ve como mujer, le aparece como mujer. Hasta el momento era alguien que la sacó de la costilla, que todo muy lindo. Incluso en la posibilidad de procrearse, digamos. Como decía, hay otra cuestión. En el paraíso, si tenía ganas de aparearse, digamos, Adán se apareaba, pero no sabía que del otro lado había una mujer. Pero ofrecía la fruta prohibida. Bueno, pero ¿por qué? Y ahí viene que el sexo como tal, en la medida que es algo que viene de algo imposible de pensar y de saber, lo transformamos en algo prohibido. De ahí viene la cuestión de que transformamos lo imposible por una jugarreta que hacemos en prohibido. Entonces, probablemente en ese momento, si leemos el texto, no quedan dudas. Él no solo descubre que ella es la mujer, o una mujer, podríamos decir. Acá estamos ya jugando con la mujer o una mujer, esto es importante, digamos. Sino que el pobrecito empieza a pensar, empieza a preocuparse por aquello que lo llevaba el sexo. Antes no se podía preocupar, en realidad, insisto, porque no existía. Por eso decir, no es pensable que la pulsión suponga o implique ya cierto saber, eso pero ya no nos lleva muy lejos. Tenemos que seguir metiendo cosas de acá. ¿Por qué? Porque por otra parte, dice acá, es la prueba de que aquí está el nexo con el idealismo. Bueno, lo mete a Platón acá, pero un tal Simmel habló de la sublimación antes de Freud. Y esto me parece muy importante, yo trataría después de hacer una síntesis que más o menos preparé, en relación que hay una cuestión que tiene que ver con el A y el goce, en el sentido del goce de existir, que, insisto, no tiene argumento. Y hay también lo otro, para argumentar eso, si queremos decir algo de eso, aunque no lo sabemos, tenemos que ubicar al falo, tenemos que ubicar la significación fálica para argumentarla.
Pero hay ahí, entonces, algo que también tiene que superarse en el sentido de que el no todo de Lacan incluye al sexo mismo, en el sentido de que no todo es sexual. Esto es importante, en el sentido de que no todo es sexual. Entonces, si no todo es sexual, tiene que haber una instancia que permita o organice una cuestión discursiva que siendo secundaria al goce, o sea, siguiendo secundaria al goce, introduce una cuestión de valor. Introduce una cuestión de valor. Por eso es que el gran otro, como tal, el que uno tiene en la cabeza, tiene una parte, está como dividido, pero tiene una parte que no tiene que ver con el sexo. Es serio esto, es serio porque hace serie. Entonces dice acá, por eso dice, por otra parte, es la prueba de que aquí está el nexo con el idealismo. Un tal símil en la sublimación TF era para partir de la función de los valores. ¿Por qué? Porque si los valores también forman parte, los valores, la ética, digamos, la ley, los valores, en relación a la ley, también tienen que estar en la cuestión discursiva, para darle el valor a lo que eso tiene. Y el valor se le da no el valor ardiente de lo sexual meramente, sino lo que te lleva a lo que está bien y lo que está mal, lo bueno y lo malo. O sea, hasta ahora era como si pudiéramos decir, veníamos hablando para el niño del deseo de la madre y ahora tenemos que meter al 4 paterno. Es decir, tenemos que meter ahí a lo paterno. Entonces dice, se explica muy bien cómo allí el objeto femenino adquiere un valor privilegiado. Porque si Adán descubre que tiene ahí a la mujer, y bueno, lo digo groseramente para que entienda lo que voy, se la quiere morfar. ¿Pero por qué no se la morfa? Porque le encuentra un lugar privilegiado. Para que encuentre un lugar privilegiado tiene que haber un valor ahí. Entonces, se trata de una elección como cualquier otra. Están los valores. Se piensa en los valores, luego se piensa según los valores y después se edifican los valores. Se hace todo un discurso con ellos. Pero todo esto se dan cuenta que esto ya está en la estructura, ya viene con el lenguaje. Ya está. No son cosas que se van como acoplando meramente. Son cosas que de la estructura se van desplegando, que es diferente. No es que se van sumando, sino que se van desplegando. Entonces, si les dije que el psicoanálisis y Freud no se preocupan por la ilusión y por el velo de malla, bueno, etc., el goce solo se percibe viendo su constancia en los enunciados de Freud. ¿Mm? Es decir, Freud los descubrió, pero los descubrió porque hubo una histérica o varias histéricas o muchas histéricas que de alguna manera le decían algo así como, mira, yo estoy gozando con lo que me pasa, pero faltaba una palabra ahí, o alguien que lo vea, que lo descubra finalmente, no como algo prohibido y horrendo y del diablo, digamos, que le dio la manzana, digamos, sino que es algo que está vibrando ahí y que necesita tener discurso. Es el descubrimiento de Freud. Entonces dice, el goce es aquí absoluto, es lo real, y tal como lo definí, es lo que vuelve siempre al mismo lugar. Siempre está ahí. ¿Por qué? Porque el goce de existir tiene dos exigencias. La existencia tiene dos exigencias. Una que se mantenga constante hasta que no. Cuando viene la muerte se acabó. Es constante. Es una exigencia de que sea constante. Hay que seguir. Hay que seguir. Esto es como una bicicleta. Si dejas de pedalear te vas al carajo. ¿No? Y la otra, además, la otra exigencia es la exigencia de plenitud.
De plenitud. Entonces dice, De informarse. entonces dice, si lo sabemos es debido a la mujer, si lo que sabemos es debido a la mujer, lo que sabemos del goce fálico, ¿se entiende? Porque ya estamos hablando de lo sexual. Además es cómico. Este goce es tal que en el origen solo la histérica lo pone en orden lógicamente. Ella es en efecto quien lo plantea como un absoluto. Y acá viene la cuestión del absoluto, que habíamos quedado el otro día medio para desarrollarlo. Si nosotros estamos trabajando en aquello que viene y que está en un todo abierto, ¿sí? En el sentido de que somos o estamos formados por elementos que no se contienen a sí mismos, entonces, ¿en dónde puede haber un absoluto? Si no hay un uno completo, ¿dónde está? Sí, porque si yo estoy hablando, lo que habíamos dicho, descompletamos al uno. Si descompletamos al uno, ¿en dónde ponemos el absoluto? Bueno, lo absoluto está en el acto, que es aquello de lo cual, como tal, no se puede, ni se lo puede decir, ni se lo puede escribir, es imposible, pero se lo puede aludir. Y eso que es absoluto tiene que ver fundamentalmente con, yo lo planteo así, con el goce mismo de existir. Las histéricas pataleaban con eso y hacían esos opistótonos en las guardias, ¿no? Yo los he visto. Y entonces uno dice, bueno, pero también está gozando, ¿no? Sí. Lo está mostrando. Para ella es un absoluto. Ella está ahí en pleno acto, no sé cómo decir, en pleno acto. Sexual. ¿Mm? Pleno acto sexual. En pleno acto. Entonces, efectivamente, eso es un absoluto. Entonces, era ese absoluto que venían las histéricas, digamos, a las guardias, o siguen yendo. Pero para que de alguna manera haya un profesional que diga algo sobre eso y de alguna manera rescate esa situación. Entonces, ese es el absoluto. Y acá es importante, porque en ese sentido yo no mucho que ver con, ya acá en Miller no tengo, pero yo le tengo que reconocer que los colofones de estos dos últimos capítulos son muy acertados. El capítulo anterior se refería, digamos, al descubrimiento, al acontecimiento. Al acontecimiento. Es el acto, ¿ven? Ahí hay algo absoluto. Es el acto. Es el acto. Es decir, y en este es el absoluto del goce. Es necesario partir de ahí. Es necesario partir de ese A para poder empezar un discurso con eso a través del 1 también. Del 1, del 2, del 3 y del 4. Esto tiene que ver con el anudamiento. Bueno, entonces dice, bueno, a ver si puedo. Dice, el grado de coherencia que esto alcanza en el enunciado refuta toda caducidad ligada al azar del origen. Ligada al azar del origen. Desde el azar del origen ligada a ese azar absoluto que implicó el acto inicial. No fue porque las histéricas estuvieran allí al comienzo por un accidente histórico, por lo que todo el asunto pudo situarse, como que lo inventaron ahí, no. Tiene que ver con una cuestión de estructura que estaba ahí todavía no dicha. Fue porque ellas estaban en el punto justo donde la incidencia de una palabra, la de Freud, podía evidenciar ese hueco, ese agujero ardiente, ese agujero que se autoperfora, etcétera, ¿no? Como lo vemos viendo, que es la consecuencia de que el goce desempeñe la función de estar fuera. Bueno, ya sabemos que este estar fuera y este estar dentro es moediano.
¿no es cierto? Es decir, si estuviera totalmente afuera no nos pasa nada, es decir, sí, no tiene nada que ver con nosotros, digamos. Pero no, es moebiano en la medida que lo que siempre aparece es una sola cara, en el momento del acto aparece una sola cara, ¿no? Y esa cara que va a ser la visible para nosotros desde el yo de la conciencia, guarda en la otra parte el sujeto del deseo inconsciente. Es decir, en ese momento, en el momento del acto están las dos. Y después cada uno, lo consciente, lo inconsciente va a ser su propio discurso. Es como si hubiera, si se pudiera decir, es decir, de entrada no hay una doble inscripción. La doble inscripción viene después del acto. No sé si queda claro en lo que digo. Es decir, y el enigma es saber qué quiere una mujer entonces. Porque claro, si todo se lleva a la sustitución y a la metáfora de lo sexual, entonces para Adán le aparece, bueno, pero ¿qué quiere Eva ahora? ¿No? Y me preocupa eso. Y a ver qué hago, cómo la convenzo, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Bueno, entonces, aquí vale más pena saber lo que quiere el hombre, claro. ¿Por qué? Porque lo que hace la histérica, bueno, pues digo, la histérica lo digo en femenino, en pasivo y en mujer. En estas, en pasivo, como se ubicaría clásicamente. Y del otro lado está lo masculino, lo activo y el varón. Son dualidades, pero que no pueden dejar de estar anuladas al 3 y 4. Son dualidades, son dos, pero que no pueden dejar de estar anuladas al 3 y 4. Entonces cuando dice entonces, o sea, lo que de alguna manera, claro, lo que de alguna manera está mostrando esa mujer allí, se lo muestra también al hombre. Entonces, históricamente ha sido una historia androcéntrica, como dice acá. Pero es trucha. Es trucha porque, bueno, eso es interesante para rebatir Claro. el argumento feminista. Leer lo que textual que está claro. Textual, bueno. Sí. Que toda la teoría del análisis que expresamos se desarrolla en un molde androcéntrico no es por cierto, como suele creerse, culpa de los hombres, de los varones, digamos. No, es el hombre el que es lenguajero y tiene esta cuestión con la alianza. En particular, no es porque dominan, sino porque han perdido los estribos. Entonces, esto es un poco la... Bueno, pero es importante también decir que también las histéricas no saben nada. Porque si no, caeríamos en que, bueno, mira todo lo que sabe. Y tampoco sabe nada. Pero dice comprender algo. Comprender algo que te lo muestre. Bueno, ahí está. Pero no es lo mismo saber que comprender. No es lo mismo. La comprensión no es lo mismo que el saber, es interesante. Que la comprensión no es un saber. Es muy interesante, porque hay un trato con la verdad distinto en la comprensión que en el saber. Por eso digo, me parece mejor que algo pesca. No sabe. Es la mujer, en tanto, digo, las fórmulas de la sexuación es no saber. Sí. Exacto. Está más cerca de la verdad de lo imposible de saber. Pero está más cerca de la verdad, por eso lo que comprenden es esta imposibilidad. Que no hay saber. Exacto, por eso digo. Esa comprensión es distinta. Está buenísimo lo tuyo, Clara, porque es justo un poco lo que abrocha la clase. Claro. ¿Viste? Está buenísimo. Sí. Tengo entendido que nos quedaría en noviembre una clase el lunes 27. Sí. ¿Les parece que el lunes 27 llegamos? Es muy importante. Pero si contamos con la posibilidad que ustedes puedan. Sí, dale,
Lo de la sublimación. Perdón, no se entiende nada lo que están diciendo. Ya, poder No, es una discusión, ya está. Sí. Perdón, perdón, a ver si alguien no, a ver, ¿querían comentar Que algo? no se entendía lo que estaban diciendo recién porque hablaban varios al mismo tiempo. Claro, a ¿No ver, podés yo voy repetirlo? pasando. Clara hizo una intervención, Clara. Bueno, perdón, entonces Claro. ¿qué hacemos? Dejamos acá y charlemos y... No, es que, bueno, yo se las cuento. Clara tuvo una intervención muy aguda planteando que, claro, que lo que Lacan dice es que la histérica no sabe nada, como decía Osvaldo, pero comprende. ¿No? Y lo que comprende, ¿no?, es justamente esta cuestión de estar concernida por un goce que es imposible de ser sabido todo, ¿no? Como que acá se enuncia también el no todo goce fálico de las fórmulas de la sexuación, ¿no? Es decir, como que también acá hay una cuestión fuerte. Para la próxima traigo un pequeño resumen. Por eso, bueno, damos la palabra. Graciela lo que propone, digo, porque por ahí no se escucha ahora, cuando intervenimos yo voy pasando el celular, así escuchan, que para la próxima reunión terminamos esta misma clase, no vamos a abrir una nueva, porque realmente es muy densa, tiene como muchas cuestiones que van a estar además articuladas con la temática de la jornada, a la cual invitamos a todos, que va a ser el primer sábado de diciembre, acá presencial, hoy también mixta, digamos, pero en la sede de la Cosa Freudiana. Así que bueno, abrimos la discusión, los comentarios, desmutense para intervenir. A ver, yo sí veo quién quiere participar acá. Voy a mirar si alguien quiere participar. ¿Mandaron el tema de las jornadas, Marité, en algún mail o algo? No, todavía no lo mandamos, gracias. Todavía, Gaby, no lo mandamos. Esta semana ya les va a llegar a todos por correo la invitación. Ok. Bueno, abrimos el espacio de No, yo lo único que quería decir que me pareció interesante es que, bueno, justamente el tema de que, ¿por qué Lacan escribe como escribe la fórmula de la pulsión? Porque él escribe sujeto, tachado, Losange, demanda, ¿no? Sí. Porque justamente es esta cuestión de que la pulsión implicaría este concepto límite entre lo psíquico y lo somático, porque en realidad es un goce, que es un goce corporal, pero que está articulado siempre al campo de la demanda, es decir, de la relación del sujeto al gran otro. Por eso el seminario es del gran otro al pequeño otro, porque ¿por qué se llama así el seminario? ¿No? Sí. Digamos, que me parece que es interesante que estamos abordando por qué, digamos, se le ubica esa escritura y propone esa escritura para la demanda, ¿no? Es decir, allí hay una relación, hay un circuito que se arma en el goce en relación al otro, a un gran otro. Claro. Bueno, pero eso es un poco lo que de alguna manera, en términos, esta clase es para mí muy central porque tiene todo lo que de alguna manera uno tiene que empezar como a ensamblar, digamos, todo, ¿no? Es decir, esta es un poco la cuestión, porque después con el capítulo siguiente, empieza ya a plantear la cuestión de la sublimación, pero en el capítulo siguiente ya desarrolla la cuestión de la sublimación. Y le da una vuelta impresionante al tema, pero que tiene que ver con las cosas que yo humildemente pretendí no dejar pasar en relación a cada ingrediente de lo que está en juego, cuando finalmente se puede hablar de la sublimación.
No, entonces me parece que es Graciela, llévate el celular, por favor. Porque si no, no te ven, no te escuchan. Acerquen el celular. Perdón, yo quería hacer una pregunta que no me quedó claro por ahí. Dale. Es esto que dijeron sobre el acto, lo La- absoluto del acto, Del acto. y que lo... A ver, perdón. Una pregunta sobre el acto. A ver. Sí. A ver, ¿Qué querías preguntar? ¿pero qué querías preguntar? A ver. ¿A qué acto te referías? Porque, digamos, me confundió un poquito el tema de la histérica y el acto como absoluto. Sí. No sé si lo entendí bien. Claro. A ver, es justamente es el punto más difícil de poder, es el punto más complicado el tema del acto en la teoría. Desde luego que estamos hablando del acto lenguajero, ¿no es cierto? Del acto que tiene que ver con lo que se dice o se escribe, digamos, o la posibilidad de aludirlo como tal en relación a esto. Siendo imposible... ¿Se apagó esto? No. No se apaga. Bueno, Espera. sí que... No se apaga, acá está. No, Bueno. ahora sí lo apagaste. Ahora sí apagaste el video. Espera. Ay, Dios. Ahí apagué el Zoom, espera. El Ahí está. acto virtual. Prende el video de nuevo. No, toqué la... Ahí está. Había tocado la... Bueno, esto se engancha con lo que ya, bueno, lo fuimos desarrollando en su momento con el seminario del acto. Es decir, el acto es, yo creo que lo único que puede acercar a decir sobre el acto es eso ahí. Eso ahí. Es lo que Heidegger plantea el ser ahí. O sea, es eso que está ahí, ahí la palabra ahí también tiene que estar en negrita y en discursiva para separarla. Es una ahí muy especial. Es el ahí del lugar, es el ahí del campo, es el ahí del campo. Es decir, ¿el campo qué es? ¿El campo qué es? Es aquello que queda ahí, atrapado por un anudamiento lenguajero. Queda atrapado por un anudamiento lenguajero. Entonces, y es sí absoluto, porque es el punto central del goce de existir. Es el punto central del goce de existir. Que luego le ponemos discurso y lo sexualizamos y hacemos con eso un discurso fálico, en el sentido de lo llevamos al falo, en el sentido de aquello que oscila entre la potencia y la castración. Hemos hecho ya un discurso sobre eso. Pero ese goce es el que mueve a la cuestión, es el del donde parte esa cuestión. Y eso es puro acto. No tengo otra manera Yo se me ocurre que es el tema de la histérica. Antes de Freud, las histéricas hacían un escándalo en las guardias. Y con Freud, eso se pudo traducir y se le pudo dar, digamos, de alguna manera un estatuto que permite la construcción de un discurso. A mí me parece que es por ese lado. Graciela, pero acércate, por favor. Sí. O no, pasale el celular. Claro. Más chiquito que Ah, está. Sí, bueno, de las 1000 cosas que no entendí, una querría ver si la entendí. Que me parece muy central que vos planteabas, Osvaldo, que además realmente es muy claro todo lo que hablaste, lo que pasa es que es muy difícil lo que está en juego, ¿no? El asunto de que la significación fálica le da sentido a lo sexual. Le da sentido, o mejor dicho, y lo sexual mismo le da sentido a un goce que, si no, ¿qué es?
supongamos el goce autoerótico, ¿no? Estaba pensando en la situación clínica, la infancia, el goce autoerótico del niño, ¿no? Pero en determinado momento entra en discurso. ¿Cuándo entra en discurso? Porque hasta ahí puede haber lenguaje. El niño empieza a hablar, pero eso alrededor de los 3 años entra en discurso, en un recorrido normal, digamos. Entra en RCI. Claro, y entrar en discurso para mí es cuando se le vuelve sexual algo que era un goce sin sentido. Sí. Bueno, justamente lo he visto en un paciente que, muy grave, que yo atendí que muy chiquito, que en un momento dado, cerca de la pubertad, lo derivo a un colega y, por supuesto, tardíamente, porque ya estaba en la pubertad, comienza como el niño de 3 años a entrar en discurso. Justamente este colega me llama muy emocionado para decirme que había empezado con los porqués. Los porqués. Las teorías sexuales y porqués, cuya respuesta no le importaba. Lo que le importaba es que había entrado en juego una causalidad, una significación. Exacto. Bueno, me parece que para orientar un poquito algo de esto. ¿Bien? No, es el querer saber. Esto quiere decir un deseo de saber pero es posible cuando se entra en discurso. Si no, se queda. Ahí está. Osvaldo, yo te quería preguntar porque en un momento vos dijiste, transformamos lo imposible en prohibición. Y yo pienso, si no es al revés, si no es la imposibilidad. Ay, perdón, acá se cayó esto. Gracias. Si no es la prohibición la que constituye algo de la imposibilidad. Porque si no sería pensar un imposible previamente y como idealista, ¿no? Digo, justamente a cuento de esta frase de este mismo capítulo, de que la prohibición recae en el saber acerca, ¿no?, de lo sexual, constituye el inconsciente. Sí. Pero es la prohibición la que constituye. Bueno, es tremenda esta discusión. Tiene razón. Tremenda esta discusión. ¿Por qué? Claro. No, Es como que La prohibición constituye lo inconsciente. Lo imposible, perdón. Está claro. Pero no porque para mí viene a cuento de lo que vos decís respecto de lo absoluto, el goce absoluto, es justamente la prohibición la que hace que el goce deje de ser absoluto para que exista algo de lo pulsional, de la organización pulsional. Decís el nombre, pero eso, a ver, pero no te lo respondo así, pero eso, y eso, viste, cuando digo eso, pero eso es imposible. Tenés que hacerte cargo de eso. Tenés que hacerte cargo. ¿Sabes por qué te digo? ¿Sabes por qué te digo? Porque si ahí viene toda una discusión. ¿Qué fue lo que está primero? ¿El 1 o el 0? No, están los dos. Están los dos. Claro, pero la prohibición es posible porque es imposible. Exactamente. ¿No? Sí, Justamente. Justamente. Pero si no hablamos con prohibición, pero la prohibición está en el lenguaje. Pero hay algo ahí que sí, pero parece que todavía todo muy poeliano.
Perdón, no entendemos nada los del Zoom, no entendemos nada si hablan todos juntos, porfis. Hacer repetirlo, porque no se escucha. Ahí va. Disculpen. Yo Lo que planteaba o decía era que me parece que la pregunta de qué es primero no tiene una respuesta dentro de lo que es el campo del psicoanálisis, porque es otra temporalidad, ¿no? La que está en juego, ¿no? Porque bueno, es como en el análisis, lo primero es lo último que uno totalmente. en la secuencia de un análisis, ¿no? Estructura misma, que no hay ¿Cómo? La cuestión de la que estamos tratando es la estructura, me parece lo que Claro. sí, cuando se produce, se produce. Es la van de la mano. estructura, Claro. es la estructura. Porque uno podría decir, pero hay civilizaciones científicas. Y yo justamente porque claro. Pero lo que pasa que es por la estructura, es en la estructura. En la estructura está el 0 y el 1. En la estructura está el 0 y el 1. Y en la estructura lenguajera está el 0 y el 1. Y se ponen en movimiento a través del acto. Esto es lo que quiero decir. Ahí pude ligar la cuestión. Ahí está el acto. Claro, O sea, que yo sí tendría una diferencia, no sé si te escucha, y lo traería de nuevo como pregunta, de ubicar, digamos, no sé cómo llamarlo, el síntoma histérico, como acto. Lo digo más a la dimensión sintomática que al acto, digamos que justamente es una resolución, para decirlo de algún modo, en relación al síntoma, ¿no? Esto No, yo digo, decía, el acto es la lectura. La angustia, El acto sería la lectura freudiana. ¿Viste? El acontecimiento Freud, el acto es la invención freudiana del discurso. Eso sería el acto. No desde lo que dice la en estos capítulos, que el acto está en que Freud de esto hace una lectura y produce el acto está en la lectura freudiana, no en el por ahí, está muy bueno que lo plantees, porque no es que se lee como acto el ataque histérico, sino que el acto del acontecimiento Freud es hacer de esa mostración, ¿no? La inauguración de un discurso. Es atribuirle una discusión de verdad y un sentido al síntoma. El darle un sentido al síntoma es un acto, es el acontecimiento Freud. Este es el problema. Ahí está el acto de Freud, es lo que dice Lacan. Porque hay un acto porque funda un discurso. Sí. En ese punto, ¿no? Lo convierte en un decir. En un decir. Localiza y un decir. Claro, claro. No sé qué hay una cuestión acá con... no, ok, sigamos. Hay una cuestión... Sí, a ver, Bettina, dale, acércate el celular. Dale. Pensaba, no sé, de pronto se me ocurrió pensar por qué el seminario se llamaba de un otro al otro y no del otro al otro, en función de esto, ¿no? ¿Qué ubicaba ese un otro? Para la clínica, lo pensaba, bueno, pero ¿cuál es ese un otro? A cada uno. Bueno, por eso, a eso iba, ¿no? A eso iba. Yo te lo contesto así. Uno es el otro que tenemos en la cabeza, el que está en nuestra vida. Es lo que yo... Es esta versión del gran otro. Pero para. Un minuto. Pero también. Todo el día. ¿Por qué ahí hay una polisemia? ¿Por qué? Hay una polisemia. ¿Por qué? Porque ahí va. Policía. Hay una polisemia como palabra.
ese gran otro incluye varios. En esto. Uno es el gran otro que tenemos en la cabeza, que es un gran otro de eso que es plural, que es la otredad, de la otredad, de la otredad. Otro gran otro es justamente el mundo. O sea, es el campo significante. Es el campo significante. Para decir campo significante, está desexualizado. Porque si no hubiera esa parte que habíamos dicho, si no hubiera eso que está desexualizado, el otro estaría siempre sexualizado, siempre gozante, y no podríamos entrar en el significante fálico. Por la prohibición. Bueno, ahí está. Pero no La tenía... prohibición constituye lo imposible. Lo que pasa es que hay una cuestión temporal en esto, te la termino de decir, hay una cuestión temporal en esto, porque hay un antes y un después. Es decir, ya cuando está constituido el discurso, es cierto que la prohibición tuvo lugar, pero es porque ya se produjo el acto. Eso es lo que te quiero decir. Hay un antes y un después. El tema de lo temporal es un tema muy complicado, ¿no? Ser y tiempo, digamos. Tanto es complicado el ser como es complicado el tiempo. O sea, hay una cuestión, pero el acto como tal es lo primordial y de ahí aparece todo lo demás. Se organiza el discurso, se organizan los valores, y claro, ya una vez que se instaló la prohibición como discurso, todo lo que no tiene que aparecer no aparece y se ubica como imposible. Desde luego. A ver, Estela quería participar. Pero perdón. Estela. No, es que estaba terminando de decir el otro. Otro es el otro de los valores. Es decir, porque si no, no podríamos, si nosotros pensamos, tenemos que ver de qué forma discriminamos el goce del otro del deseo del otro. ¿Se entiende? Entonces hay varias instancias de esa otredad que está en juego. Y otro, cuando ponemos en minúscula, ya ahí tenemos que poner al prójimo y al semejante. Se dan cuenta que hay una polisemia. Y para tener sexual también. Bueno, pero a ver, lo que yo quería usar en relación a pensando para la clínica, ¿no? Un poco en esta función y también lo que vos traes, como del otro ubica algo tal vez en relación a lo imposible y un otro ubica algo en relación a partir de la prohibición y del argumento, pero que ubica en la clínica ese un otro, ¿no? Donde uno queda... Hay un otro. Pero a merced, donde se juega ese goce, bueno, ¿sí? Pero es ese un otro. Sí. Si no del otro, me parece que ahí quedamos del lado sí, también a mí me parece también que si hubiese sido del otro al otro, hacer teoría. Teoría, claro, ¿no? Me parece que el uso de la mano no es porque la singularidad de la clínica se marca en un otro. A ver, Estela, espera que tiene No, voy a hacer una propuesta por ahí para también la próxima, ¿no? Que es las descripciones que se hacen particularmente, voy a decir, del ataque histérico de las santas, pero tiene un nombre especial, eso, que ahora no me sale. Lo voy a buscar y la vez próxima por ahí traigo la descripción. La descripción de esa transformación, no es la palabra, pero que le sucede a las santas, que es como un gran ataque, como una especie de desmayo, donde la misma santa va contando paso a paso lo que le va sucediendo en el cuerpo y termina como en una especie de orgasmo. Pero en toda esa descripción, que es un acto, verdaderamente es un acto, que tiene que ver con lo sexual, aparece Dios.
aparece Dios. Y además, dicho por la misma santa, ahora estoy pensando en una de ellas, el pedido de Dios. Dios la obliga a, bueno, también las flagelaciones, la prohibición de Dios, ahí en ese punto está bien cerca del goce. Yo fui a una escuela católica y me acuerdo que las monjas, lo que te decían era que si Dios te pedía que estés a su servicio, no podías decir que no. Estábamos todas desesperadas, porque imagínate, si lo llevaban en el infierno. Vimos fuerte una mujer que era también no, me dijo que era tendría que no ganas de llamar, pero supongo que porque era despeinada, pero era confuso. Claro, realmente yo digo que ahí en ese acto, en esa mostración, además, tan minuciosamente descrito y sensorialmente descrito. Por eso esto de primero, que es primero, ¿ah? Sí. Ahí en ese acto aparece la figura de Ahora que se da cuenta esto, siempre lo traigo y siempre me interesa marcar o encontrar dónde está el punto de diferencia entre esto, ¿no? Y Schreber. Porque esto no es lo mismo. A Schreber estaba al servicio de Dios para hacer la generación de Schreberianos y lo que él hablaba no de goce, usaba otra palabra, bueno, que ya por ahí me sale, de lo que él sentía, de lo que le producía en su cuerpo, ¿no? Y que todo era al servicio de Dios y era al goce de, digamos, ¿dónde ubicar estructuralmente la diferencia? Porque no, digamos, no lo pienso yo en esos términos estructurales como psicosis. A la cuestión del goce místico, del goce. Eso es ahí, cómo ubicar incluso la cuestión de la mujer. Bueno, por eso sí. Claro. Claro. Donde aparece la cuestión del delirio instalado. Pero fíjense de lo que estamos hablando. Fíjense de lo que estamos hablando. De una cuestión eminentemente discursiva, que está congelada en la psicosis, en el delirio. Esta es la cuestión. Discursivo, pero toma el cuerpo. Pero toma el cuerpo. Justamente lo que trae ella, o bueno, en la memoria de Schreber está clarísimo cómo toma el cuerpo. Hay algo que plantea en de esto que plantea Kant en relación a un avance sobre la cuestión cartesiana, que es separar al actor del que contempla. Es decir, una cosa es ubicarse en situación de contemplación, ¿no? En donde es posible pensar, dice Kant, de ubicarse en el punto de actor en donde no es posible pensar, pero está totalmente tomado en el acto. Esto ya es Kant, por eso le digo que sí. Y como lo tendríamos que ir cerrando, bueno, buenísimo. Para poder... No, es que es muy buena la clase. Muy buena. Poner un